Listo. Listo. Bueno, el día de hoy el tema correspondiente a nuestro temario de reumatología es el síndrome de Sjögren. Yo soy Neftali Piña Díaz, residente de tercer año de geriatría. Iniciando como definición, vamos a caracterizar que es un trastorno inflamatorio autoinmune crónico que se va a caracterizar por una función disminuida de las glándulas lagrimales y salivales, con una consiguiente sequedad de ojos y boca, que va a ser la queja principal en los pacientes. En cuanto a la epidemiología, solo el 10% de los pacientes que presentan alguna queja de ojo seco van a tener síndrome de Sjögren, por lo cual pues es lo menos común que vamos a encontrar, pero es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta. Al año hay un diagnóstico de 7 pacientes por cada 100,000 personas. La presentación más común es en mujeres, hasta en un 93%, y en comparación con el hombre, a una relación 13:1. La edad de presentación más o menos es de los 50 a los 60 años, y esto pues dentro de las teorías de etiología, se ha visto que los estrógenos proporcionan una medida de protección. Entonces, posterior a la menopausia en esta edad, pues es cuando se observa con mayor frecuencia, con una edad promedio a los 53 años. Y hasta en un 30% los adultos mayores van a tener síntomas de ojos secos y boca seca, pero la mayoría de las veces va a estar condicionada por otra causa, como pueden ser medicamentos y la atrofia del tejido asociada a la misma edad. En cuanto a la fisiología, me gustó este cuadro que engloba todo. Dentro de las teorías que se tienen hasta ahora, pues no hay algo demostrado como causa única, sino se considera que es una etiología multifactorial, en el cual pues van a influir desde los factores hereditarios, una ecología autoinmune del propio huésped, va a haber un estado preclínico y un fenotipo ya manifiesto. En cuanto a los factores hereditarios, pues se han visto que dentro de las razas hay algunos alotipos más frecuentes en los genes, pero no se ha especificado uno característico para cada uno de ellas. Pero entre las mezclas de las razas, se encuentran el gen 1, gen 3 y gen 4 como principales causas, y varios factores epigenéticos que van a causar modificaciones en el complejo mayor de histocompatibilidad DR, y esto pues va a ser la primera causa o lo que vamos a encontrar en un trasfondo. También se han estudiado factores ambientales como un desencadenante o un efecto gatillo que ya existe previo o que condiciona o favorece el antecedente de los factores hereditarios, y entre ellos los factores virales más estudiados son el virus Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C, citomegalovirus, virus de la hepatitis delta y el virus de inmunodeficiencia humana. Esto, pues con un factor desencadenante, hace que se pierda la tolerancia inmunológica, y también, como les comentaba en un inicio, la susceptibilidad en cuanto a el cromosoma X, que va a condicionar a la mujer la protección de los estrógenos, y en el hombre los andrógenos. Se ha visto que en pacientes con síndrome de Sjögren, tanto los estrógenos y los andrógenos se encuentran en concentraciones séricas deficientes, por lo cual se ve que estas hormonas son un factor protector. Posteriormente, pues la estimulación mutua de los sistemas inmunitarios innato y adaptativo va a conducir a la perpetuación de la lesión y disfunción glandular. Se va a producir una secreción de citocinas inflamatorias, entre ellas factor de necrosis gamma, interleucina 17 e interleucina 21, que son las que se han visto con mayor frecuencia, y esto va a producir una infiltración linfocítica progresiva con la consecuente atrofia glandular, y este tejido glandular va a ser sustituido por grasa.
perdiendo así o teniendo como resultado pues una disminución de la función secretora de la glándula lagrimal y salival. Ahora, en cuanto a la clasificación o al fenotipo que vamos a tener, pues vamos a observar que va a haber un Sjögren primario en el cual no va a estar asociado a otra enfermedad autoinmunitaria y un Sjögren secundario en el cual lo vamos a ver asociado a otro tipo de enfermedades. Entre ellas, dentro de las más frecuentes, el secundario lo vemos asociado a lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad de Still, enfermedad, miopatías inflamatorias o sarcoidosis. Ahora, el síndrome de Sjögren asociado a enfermedades autoinmunes órgano-específicas lo vamos a ver en otras enfermedades que son también o tienen su origen en una glándula, como la tiroiditis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, diabetes, pancreatitis autoinmune, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, colangitis esclerosante, miastenia gravis y asociado a algunas enfermedades virales como pues los virus que ya habíamos visto anteriormente, el virus de la hepatitis C, VIH principalmente. En cuanto a su clasificación, como lo comentaba, de acuerdo a su origen lo vamos a clasificar en primario y secundario. El primario es el que coexiste sin otra enfermedad autoinmunitaria y el secundario, pues que coexiste con otra enfermedad autoinmunitaria. Las más frecuentes son artritis y lupus. De ellas, la artritis es la más prevalente con un 20 a 50%. Pero si vemos entre primario y secundario, pues se encuentran en igual porcentaje, 50 y 50%. Y de acuerdo a las manifestaciones que este síndrome va a presentar, lo vamos a caracterizar o a clasificar más bien en cuanto a características glandulares exócrinas y características extraglandulares. Ahora, para el diagnóstico, pues primero debe ser clínico, pero vamos a tener unas pruebas que vamos a ir realizando y estas nos van a dar puntos para al final tener unos criterios diagnósticos que más adelante veremos ya resumida la tabla. Primero es el hallazgo objetivo de sequedad ocular u oral, en el cual dentro de las pruebas que se van a realizar, pues la más conocida es la prueba de Schimmer, en cualquier ojo que sea menor de 5 milímetros en un periodo de 5 minutos, una tinción anormal de la superficie ocular, hipofunción salival con la prueba de sajón anormal o una cialometría completa. Y cualquiera de estas pues nos objetiva, es algo que se puede medir y vamos a observar sequedad tanto ocular y lagrimal. Y, perdón, sequedad de boca y ojos. También la evidencia serológica o histopatológica de autoinmunidad, pues los principales anticuerpos que vamos a observar aquí es el anticuerpo anti-RU, el anticuerpo anti-LA. La biopsia de glándulas salivales positiva también va a ser un criterio diagnóstico y cuando se encuentra asociada a otra enfermedad reumática bien establecida, como artritis, lupus, escleroterapia, miopatía o enfermedad inflamatoria idiopática. Estas, pues cada una tiene sus marcadores específicos y pues nada más nos hará sospechar la asociación de un síndrome asociado. Y en algunos pacientes podemos observar anticuerpos antinucleares hasta en un 40% de los pacientes, sobre todo cuando se encuentra asociado a artritis reumatoide. Lo inicial, pues antes de hacer estas pruebas, es una historia clínica completa en la cual hay que buscar intencionadamente también esto que se comentaba, interrogar si el paciente ha tenido los ojos secos diario, que sea un síntoma persistente y que la sintomatología vaya más allá de los 3 meses, o si tiene una sensación recurrente de una arena o grava en los ojos, y si utiliza ya algún sustituto de lágrimas más de 3 veces al día. Eso en cuanto a sequedad ocular. En cuanto a la sequedad de boca, pues si siente la sensación de sequedad durante más de 3 meses, si tiene que despertarse por la noche para beber agua porque tiene la boca muy seca, si bebe líquidos con frecuencia para ayudar a deglutir los alimentos o si ha tenido sus glándulas inflamadas de forma recurrente o persistente. Entonces, de esto debemos partir. Es importante también interrogar sobre enfermedades previas ya existentes,
dadas que muchas enfermedades pues tienden a presentar esta sintomatología y debe ser un diagnóstico de exclusión. En el examen físico, pues vamos a poder observar el agrandamiento de las glándulas salivales, así como algunos signos indirectos de hipofunción salival, como puede ser caries en la porción cervical e incisal de los dientes, una lengua hiperlobulada, así como tipo de perico, con pérdida de papilas filiformes y ausencia de saliva acumulada debajo de la lengua, nos orienta a una hipoproducción de saliva. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues son varios estudios los que podemos correr o vamos a poder realizar previo al diagnóstico, dado que este es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico poco frecuente y que primero debemos de pensar en otras enfermedades o encontrarlo asociado a alguna otra enfermedad. Entre ellos, la biometría hemática, vamos a poder observar leucopenia, anemia y trombocitopenia, y esto sería un indicador de que estamos frente a una enfermedad sistémica y este síndrome es solamente un acompañante. La BCG elevada es una manifestación de hipergamaglobulinemia. Cuando encontramos PCR no elevada, pues es algo normal, o cuando se encuentra esta elevada, pues lo vamos a asociar con lupus. En la química sanguínea vamos a poder observar hipopotasemia, disminución de bicarbonato, y esta va a ser una manifestación de acidosis tubular renal en el contexto de una nefritis intersticial como una manifestación extrarrenal del síndrome de Sjögren. También la elevación de la creatinina, pues nos hablará de la nefritis y algunas veces la elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, pues nos hablarán de una enfermedad hepática autoinmune concomitante. En el examen general de orina también podemos observar datos indirectos de una nefritis, como puede ser proteinuria, cilindros o hematuria en el sedimento. Otros estudios que se van a poder realizar, pues va a ser la determinación del complemento, en donde la existencia de C3 y C4 bajos se va a asociar a una enfermedad sistémica y este va a ser un marcador de alto riesgo para linfoma de células B no Hodgkin. En la electroforesis de proteínas séricas, pues también se va a evidenciar la hipergamaglobulinemia y presencia de proteínas monoclonales, son marcadores de activación inmunitaria, entre ellos la proteína monoclonal y de inmunoglobulina M kappa va a condicionar un factor de riesgo para el linfoma. Perdón. Otro estudio a realizar para diagnóstico diferencial, pues va a ser un perfil tiroideo y la determinación de vitamina B, dado que pues frecuentemente el hipotiroidismo causa esta misma sintomatología y muchas veces la deficiencia de vitamina B causa quelitis a nivel de la boca, entonces también pues tenemos que descartar esto. En cuanto a los criterios diagnóstico, una vez que tenemos pues, la historia clínica, se realizan los estudios de laboratorio y las pruebas diagnósticas, vamos a tener esta escala o esta tabla en la cual vamos a calificar. Tenemos pues pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Dentro de ellos, pues la glándula salival labial con cialadenitis linfocítica focal y puntuación de foco de más de 1 focos por 4 milímetros cúbicos nos va a dar una puntuación de 3 puntos. Esto lo vamos a obtener en la biopsia labial. Más adelante veremos la prueba. El hallazgo de anticuerpos anti-RO nos va a dar un puntaje de 3 y la puntuación de tinción ocular mayor a 5 en al menos un ojo nos va a dar un punto. La prueba de Schirmer menor a 5 milímetros en 5 minutos nos va a dar un punto. Y la tasa de flujo de saliva entera no estimulada menor a 0.1 nos va a dar un punto. Y la existencia de 4 puntos nos hace diagnóstico de síndrome de Sjögren. Ahora, las pruebas diagnósticas, pues aparentemente son muy sencillas de realizar, pero tenemos que tener cuidado al momento de su realización. La más conocida, que es la prueba de Schirmer, evalúa la producción lagrimal ante un reflejo y el reflejo va a estar ocasionado por un papel filtro estéril que va a ser colocado en el margen del párpado inferior,
en la unión del tercio medio con el tercio lateral durante 5 minutos, permaneciendo con los ojos parcialmente cerrados. Y es importante recalcar que esto se realiza sin anestésico y este va a resultar positivo si la humectación es menor a 5 milímetros en 5 minutos. Y generalmente los hallazgos suelen ser similares en ambos ojos. Y en esta imagen observamos cómo se realiza la prueba. En esta pues es una paciente normal que está ilustrando nada más, en el cual observamos en uno de los ojos, en el ojo derecho, 10 milímetros y en el ojo izquierdo observamos 14 milímetros. Otra prueba es lágrima tiempo de ruptura, en el cual pues se va a teñir la película lagrimal con un tinte que es la fluoresceína y se va a medir el tiempo en segundos para que desarrolle la mancha seca o rotura de la película lagrimal. Y cuando obtenemos una prueba de menos de 10 segundos va a ser anormal. Otra es la tinción de la superficie ocular, igual. El objetivo de esta va a ser evidenciar mediante la tinción las células epiteliales y corneales desvitalizadas. El rosa de bengala como tinción tiñe tanto la córnea como la conjuntiva, pero es un pigmento que ha sido muy irritante, por lo cual ha caído en el desuso y actualmente lo que se usa es la fluoresceína para teñir la córnea y el verde de lisamina para teñir la conjuntiva. Entonces, en este estudio podemos observar pues las zonas que va tiñendo el verde de lisamina, vemos los puntos y pues esta observamos que hay una tinción de forma generalizada y acá vemos que la tinción es deficiente, que no cubre todo el espectro. Ahora, otros estudios ya no invasivos, sino de imagen, tenemos el ultrasonido, en el cual pues o una característica para hacer el diagnóstico va a ser áreas hipoecoicas con bordes convexos, también la existencia de bandas lineales hiperecoicas, quistes o calcificaciones cuando hablamos de una edad ya avanzada y vemos que el ultrasonido correlaciona muy bien con la biopsia. Otro estudio es la resonancia magnética, en la cual las características que nos hablarán de la enfermedad, pues va a ser la falta de homogeneidad del parénquima, la existencia de un patrón nodular con áreas hipo e hiperintensas de tamaño variable, que se han descrito como patrón de abeja o sal y pimienta, dado que esto va a ser la infiltración grasa, fibrosis, dilatación de los ductos e infiltración linfoide. También la resonancia magnética correlaciona muy bien con la biopsia. Y pues en esta podemos observar las características, que hay una atrofia de la glándula, infiltración grasa y linfoide, y fibrosis de los ductos. La biopsia tiene una sensibilidad y especificidad del 63.9 y 78.1% respectivamente. Entonces, tanto el ultrasonido como la resonancia magnética, se correlacionan muy bien con la biopsia. Entonces, en algunos casos, pues estos pueden sustituir a la biopsia. Otra prueba es la realización de la cialometría completa, la cual va a consistir en la recolección salival en un lapso de 5 a 15 minutos. Se le pide inicialmente al paciente que degluta la saliva que tiene en la boca o le escupa. Posteriormente, con una gasa, se procede a secar toda el área y posterior a ello, en un recipiente va a estar colocando toda la saliva. Terminado este tiempo, lo que se hace es medir o hacer la equivalencia entre la densidad de la saliva comparada con el agua y una recolección menor a 0.1 mililitros por minuto va a ser indicativo de función salival anormal. Otro estudio va a ser la gamografía de glándulas salivales, la cual es una técnica dinámica que esta ha dejado de ser utilizada y únicamente se realiza en estudios experimentales. Como veíamos, pues esta es la biopsia en la cual vemos los acinos glandulares y a la periferia vemos la infiltración linfocítica. Esta es una vista macroscópica y esto, pues acercándonos a la zona, vemos como alrededor
o a la periferia del acino se encuentra la infiltración linfocítica. La biopsia no va a estar indicada de forma inmediata, sino que va a haber unas indicaciones muy precisas y va a ser cuando los anticuerpos anti-Ro van a ser débilmente positivos o anticuerpos anti-LA en ausencia de anti-Ro. Y como les comentaba, pues la sensibilidad va a ser del 63% y la especificidad del 78% y va a estar pues muy correlacionado con los hallazgos ultrasonográficos y en resonancia magnética. Dentro del tema cultural, pues hoy quiero hablar sobre el nombre propio que cada uno tenemos y pues durante el transcurso de la historia no todos, o más bien no existía la nominación para cada una de las personas, sino que a partir de en la Edad Media se empieza a designar el nombre inicialmente como algo hereditario en el cual surge el apellido y para caracterizar a cada individuo, pues se le pone pues un apelativo. Esto entre el año 1050 y 1150. Los nombres, pues, es algo que nos caracteriza como individuos y que en muchas ocasiones, pues, da identidad al ser, o más bien, siempre es algo que da identidad al ser humano. La imposición de un nombre en las culturas prehispánicas resultó un hecho trascendental y dadas pues la cultura prehispánica, las creencias, las tradiciones, pues la llegada de un nuevo ser a una cultura, a una familia, estaba rodeada de una simbología y una cosmovisión. Entonces, pues el nombre que se le diera al individuo solía tener relación con su fecha de nacimiento y el nombre le daría un buen augurio. El nombre dice mucho de nosotros, de quienes nos lo han puesto, también de la sociedad en la que nos encontramos y pues también nos habla de moda, historia y evolución. Los nombres pues los hemos usado para identificar a un individuo, para poder comunicarnos como base de la misma concepción de uno mismo y pues en la relación con los demás. Pero pues también hemos visto que a veces el tener un nombre raro o un nombre diferente pues complica un poco las cosas. Y pues también se presta para pues apodos y demás. Entonces, esto ha sido una parte de un determinismo nominativo y el significado del nombre va a influir en las decisiones de la vida. Más adelante les comentaré que hay varios estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, en donde se ha visto que pues el tener cierto nombre o características de tal nombre, pues crea tu personalidad y pues se ha observado que la persona tenga triunfo en su vida o no tenga triunfo. Entonces, muchas veces el tener un nombre inusual podría moldear para ser más creativos y de mente abierta, que es lo que se veían o que han visto en estudios que se realizaron en la Universidad Estatal de Arizona. Luego, pues el nombre condiciona pues varios estigmas, por ejemplo, personas morenas y que le pongan pues Blancanieves o Blanca, pues de ahí surgen pues muchas bromas, muchos apodos, nombres raros, como estos que encontré, que les decía como moda, como cultura, Email Suárez Borbosa, Disneylandia Rodríguez Juárez, por un nombre atribuido a algún parque de diversiones, Jack Daniels, a los que les gusta tomar, el Jack. Y pues finalmente para concluir el tema cultural, pues mi nombre que a veces a algunas personas se les hace raro, diferente o poco usual, pues tiene su origen en la Biblia, es un nombre hebreo y Neftalí alude al nombre del sexto hijo de Jacob, jefe de una de las 12 tribus de Israel y pues lo que significa es el que lucha y sale victorioso o guerrero de Dios. Entonces, cada uno tenemos un nombre y este nombre pues representa mucho, representa pues a nuestra familia, la decisión por cuál decidieron llamarnos así, nombrarnos, y pues es algo que nos va a acompañar toda la vida y pues importante que todos conozcamos el significado de nuestro nombre.
Continuando, pues con el tema, el síndrome de Sjögren, como les comentaba, es algo poco común que tenemos que buscar diagnósticos diferenciales antes de encasillar al paciente. Entonces, cuando tenemos ojos secos, pues va a estar asociado a una forma acuosa deficiente y entre ellos lo que tenemos que descartar, pues primero es inflamación de la glándula lagrimal y entre las enfermedades que vamos a poder observar como consecuencia de esto, pues va a ser sarcoidosis, linfoma, enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4, enfermedad de injerto contra huésped e infección por el virus de la hepatitis C. Obstrucción del conducto de la glándula lagrimal por tracoma, síndrome de Steven-Johnson o pemphigoide cicatrizal ocular, fibrosis glandular que se relaciona con la edad, hiposecreción refleja secundaria a pérdida sensorial ocular, como en la cirugía de córnea o el uso crónico de lentes de contacto y diabetes. Algunas causas idiopáticas y el uso de medicamentos como antidepresivos tricíclicos y otros, entre ellos los que se usan con más frecuencia, los antihistamínicos. Por evaporación de la lágrima, pues vamos a tener la disfunción de la glándula de Meibomian y entre ellas las causas, el acné rosáceo, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, el uso de terapia con isotretinoína en los casos de acné y la menopausia. El cierre de etapa deteriorado, entre ellos la oftalmopatía tiroidea o problemas de caída de párpado, frecuencia de parpadeo bajo, como en la enfermedad de Parkinson, o personas que pasan constantemente mucho tiempo frente a una computadora o algún aparato electrónico, al estar fijos en la computadora, lo que causa la disminución del parpadeo y trastornos de la superficie ocular, como deficiencia de vitamina A, fármacos tópicos y conservantes y el uso de lentes de contacto. Como diagnóstico diferencial de boca seca, pues también el uso de fármacos y entre ellos, pues los antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos, diuréticos y neurolépticos, como los medicamentos que observamos con mayor frecuencia y son medicamentos que usamos con frecuencia en nuestra población. Entonces es algo a descartar como causa inicial. Enfermedades sistémicas, como ya se ha venido viendo, pues enfermedades asociadas como puede ser amiloidosis, sarcoidosis, infección por VIH o virus de la hepatitis C, diabetes no controlada, de causa psicógena como ansiedad, terapia de radiación, por ejemplo en cánceres de cabeza y cuello o la administración de yodo 131 para el cáncer de tiroides y deshidratación. Ahora, cosas que vamos a observar, pues generalmente de forma agudo a nivel glandular, pues si vemos el aumento del tamaño, podemos sospechar una infección bacteriana o actinomicosis o una obstrucción de la glándula. Y si hablamos de algo crónico, una cialodenitis crónica o una neoplasia primaria. Cuando es bilateral, si la presentación es aguda, hay que descartar igualmente infecciones, sobre todo por el virus de Epstein-Barr o citomegalovirus. Y cuando hay una patología de forma crónica o un agrandamiento crónico, pues pensar en infecciones virales como el VIH, cialodenitis, amiloidosis, algunas enfermedades granulomatosas, hiperlipidemia, diabetes, alcoholismo, desnutrición, acromegalia, anorexia y bulimia. Ahora, como les comentaba, dentro de la clasificación y el espectro de la enfermedad, vamos a tener manifestaciones glandulares, que son las que ya hemos venido comentando a lo largo del desarrollo del tema, y manifestaciones extraglandulares. Aquí, pues hay varias, y pues principalmente cuando se encuentran asociadas a alguna enfermedad reumatológica, pues van a ir directo sobre las articulaciones con una frecuencia de un 37 a un 75% o afectando a otras glándulas, como puede ser la tiroides, que se observa en un 15 a 33%, como pues de las más frecuentes. Pero como vemos, pues el espectro de la enfermedad puede afectar a cualquier nivel. También vamos a tener enfermedades que son simuladoras y pues que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, como ya lo hemos venido comentando, como sarcoidosis, tuberculosis, amiloidosis, hipertrigliceridemia, linfoma y enfermedad tejido contra huésped.
Ahora, pasando al tratamiento, pues vamos a tener un tratamiento no farmacológico y un tratamiento ya dirigido farmacológico. Y lo primero, pues, es el asesoramiento sobre el hogar, el lugar de trabajo y factores ambientales que pueden ser una exacerbación o una causa del empeoramiento de los síntomas. Entre ellos, pues, el elaborar o el vivir en un área donde el ambiente externo es seco o ventoso, pues va a ser una causa importante de gran molestia. En ambientes interiores secos, sobre todo cuando se usan aires acondicionados, la poca existencia de humedad va a exacerbar la sintomatología y donde se vive o se trabaja en zonas de aire contaminado, también esta contaminación pues va a empeorar la sintomatología. Es importante también cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía o se encuentra en sala de recuperación o igual es alguno de nosotros que labora en alguna institución o está dentro de un quirófano, pues generalmente pues hay aires acondicionados y si se trata en el caso de un paciente el uso de mascarillas de anestesia o de oxígeno, pues no muchas veces tienen humedad y causan el desecamiento de ojos y boca. El uso de equipos de cómputo y telecomunicación por largo tiempo, lo que causa es una disminución en el parpadeo y con esto la disminución de la lubricación. Entonces también hay que hacer recomendaciones respecto a ello para cuando se trabaja con este tipo de equipos. Y también la recomendación del uso de humidificadores. El uso de barreras físicas, como el uso de anteojos, ya sea para ver o lente oscuro, gafas de sol envolventes, gafas de esquí o de natación y nuevamente el uso de humidificadores. Es importante también que pues veamos los medicamentos que el paciente está tomando, como ya los comentábamos antes, para pues ver si alguno de los medicamentos o si por alguno de sus comorbilidades está haciendo uso de alguno de ellos, este pueda ser sustituido por otro o pueda ser suspendido. En el tratamiento farmacológico, pues lo más usado van a ser las lágrimas artificiales, dentro de las cuales vamos a tener un gran abanico y pues múltiples presentaciones, las cuales en lo que van a variar es en su composición, en el uso de conservantes, la osmolaridad y la viscosidad que ésta posee, y esto de acuerdo al elemento o el material que la esté constituyendo. Muchas veces, pues el paciente va a usar X marca de gota o de gel y no va a haber mejoría. Entonces, aquí lo que tenemos que sugerir, pues es que pruebe varias para ver con cuál se siente pues más a gusto o tiene mayor comodidad. Y la indicación pues va a ser que se aplique 1 a 2 gotas en cada ojo por razón necesaria. Entre las complicaciones, pues la principal va a ser el prurito, el cual va a estar asociado principalmente a los conservadores, estabilizadores o solubilizantes. Entonces, muchas veces el no usar algún tipo de gota, pues va a esto, o el abandonar el tratamiento también se asocia a ello, de que si no, pues que me causa prurito, entonces, pues no la uso. ¿Y cuál es la solución? Pues que cambie de marca o cambie de presentación del medicamento, ya sea en gel o en gota. Y la otra, pues va a ser la blefaritis. Como les comentaba, pues va a haber una gran gama desde gel oftálmico, que en general la composición de ellos pues es polietilenglicol y propilenglicol. Las marcas van a ser variables, su solubilizante va a ser variable, pero en sí lo que van a contener generalmente van a ser estos elementos. El ungüento oftálmico generalmente son a base de petrolatum, aceite mineral o vaselina, y igual, pues las presentaciones van a ser múltiples y las marcas van a ser variadas. Va a haber algunos que van a tener algún aromatizante, alguna planta, etcétera. Y las soluciones oftálmicas generalmente lo que contienen son glicerina y propilina en glicol. Y en sí las lágrimas artificiales lo que contienen de forma genérica son glicerina al 0,2%
hidroxipropilmetilmetilosa al 0.2% y polietilenglicol, o otras composiciones con dextrano y hidroxipropilmetilcelulosa. Como les decía, pues va a haber múltiples marcas, varias presentaciones, y aquí la indicación es que el paciente use varias y que siga usando con la que más cómodo se siente. Si tenemos una enfermedad clasificada como de moderada a grave, pues vamos a recomendar el uso de lágrimas artificiales con mayor frecuencia y que no tengan conservadores, uso de ungüento lubricante por la noche y en algunos casos más severos el uso de ciclosporina tópica, esteroides tópicos o taponamiento puntual del conducto lagrimal con tapones de silicón de origen bovino. Y en la enfermedad grave, pues vamos a poder observar erosiones corneales puntiformes, marcadas y graves, o una queratitis filamentosa. Y esto nos habla pues ya de una lesión o un daño al tejido. Para la sequedad de la boca, pues vamos a usar secretagogos oral. Entre ellos tenemos dos, que es la pilocarpina y la cebemelina. El que se encuentra en México es la pilocarpina, con la dosis máxima va a ser 20 miligramos al día, y la recomendación es que se usen 5 miligramos cada 6 horas, dado que su efecto inicia a la hora de administrado y este se perpetúa hasta 3 horas. Y la dosis de cebimilina es 30 miligramos cada 8 horas. Ahora, el síndrome seco asociado a la edad, pues muchas veces la sequedad ocular y oral imita el síndrome de Sjögren, pero pues como característica es que pues no va a haber una respuesta sistémica y los anticuerpos van a estar ausentes. Y esto va a estar asociado a que la producción de lágrimas y saliva va a disminuir con la edad, asociado a una atrofia cinar, fibrosis intersticial y dilatación ductal. Y el síndrome de Sjögren es raro después de los 65 años, entonces el presentar ojo seco y boca seca puede ser algo normal y un proceso asociado al envejecimiento. Y pues nada más, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Vamos. Muy bien. Muy bien, Minefta. Gracias, doctor. No sé si quisiera preguntarle algo, hacer algún comentario. Igual para el síndrome seco asociado a la edad, pues el tratamiento es el mismo. El uso de gotitas, lágrimas artificiales, ungüento, dependiendo de la severidad de la sintomatología. Yo creo que se me cortó porque no entendí. Les Preguntas. decía que aquí, o sea, el tratamiento en el síndrome seco asociado a la edad, pues es el mismo, el uso de los geles, de los ungüentos y de las lágrimas artificiales. Está bueno, pues, doctor Lascano, ¿quiere comentarles algo? ¿Qué tanto usa la pilocarpina? Yo no la he usado, pero creo que sí está en el cuadro, más bien sí está en el cuadro básico. Ya, voy a prender tantito la luz. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos secundarios puede tener la pilocarpina en los viejos? No, Neftalino no contestes. Ujú.
A ver, Alma. Buenas noches. Pues creo que los más frecuentes es náuseas, sudoración, eh, secreción nasal también, diarrea y poliuria. Bien. Sol, ¿tú has usado pilocarpina? No, la verdad es que no he visto muchos pacientes con síndrome de Sjögren, únicamente un hospitalizado y era asociado a otra enfermedad reumatológica, si no mal recuerdo, artritis reumatoide, pero no. Creo que la pregunta era para Sol. Se la robó. Acuérdense que es un agonista. Ajá. Ah, Acuérdense que pilocarpina es un agonista parasimpático mimético, entonces puede tener efectos secundarios importantes, sobre todo en pacientes que tienen cardiopatía previa o en pacientes hipertensos. Puede agravar la hipertensión arterial. Entonces, puede ser, es frecuente los efectos secundarios. Ya ves que si nos metemos tanto con colinérgicos como con anticolinérgicos, es complicado, ¿verdad? Sí, de Bien, hecho, si no han usado pilocarpina, seguramente sí se han enfrentado a la boca seca, aunque no tengan Sjögren, o no han hecho, o no hacemos el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de boca seca? A ver, Jessy. Pues yo dentro de lo que me Seguramente sí, ¿perdón? seguramente sí tienes muchos pacientes boca seca, Pues ¿no? Y seguramente sí, es muy frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A todos esos pacientes te gustaría saber si tienen Sjögren o si tienen alguna enfermedad relacionada con el tejido conectivo? Pues yo lo que les buscaría primero, o sea, algún antecedente como de radiación o algún medicamento que estén tomando o el hipotiroidismo, alguna enfermedad tiroidea. También, pues, si no tuviera alguna como causa clara, yo lo que haría, pues también sería ya buscarle pues, los anticuerpos. Y en caso de que me diera positivo, pues ya yo le mandaría la biopsia para, en caso de que mi sospecha diagnóstica fuera pues muy alta para Sjögren. Eso es lo que yo haría. Okay. Sandy, no, Sandy no, Arturo, que está escondido. ¿Cuáles son los medicamentos que más frecuentemente producen boca seca? Pues los diuréticos, Doc. ¿Qué dijiste? Diuréticos. ¿Diuréticos? Ujú. A ver, Leslie. No. No, la verdad no sé. Bueno, ahora sí, entonces, diagnóstico diferencial boca pues los seca. primeros son los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, que son los que más causan boca seca. Ajá. Y que por eso O muchas sea, veces es nosotros no lo usamos, porque en sí, pues afecta toda la secreción, produce resecretada a cualquier nivel, ojos, boca, hasta vaginal. Entonces, pues son los primeros, los antidepresivos tricíclicos. De ahí seguirían los antihistamínicos y pues los neurolépticos, que es lo que más usamos nosotros. Entonces, primero habría que ver que el paciente no esté tomando alguno de ellos y si lo está tomando, pues disminuir la dosis y ver si con la dosis que se ajuste, pues sus síntomas se mantienen controlados, pues le seguimos así. Y si no, pues recomendaciones como esta de que esté chupando algún dulce, tomando agua, o sea, cosas no farmacológicas primero. Ok. Sí, acuérdate bueno, antes, creo que ahora menos, pero antes,
el tratamiento psiquiátrico se basaba en la boca seca. Bueno, entre otras cosas. Decía, el paciente puede tener un efecto máximo o del medicamento que le estoy dando, habitualmente un antidepresivo tricíclico en ese entonces, y yo voy a calificar la dosis que aguanta, digamos, la dosis máxima que me puede tolerar, preguntándole, ¿ya se le secó la boca o todavía no? Esa era la pregunta que hacían los psiquiatras. ¿Ya se te secó la boca o todavía no? Todavía la hacen, doctor. Bueno, entonces aguantas más. Entonces vas 25 más de amitriptilina. Sí, de hecho, Venga. ahorita que estoy en el CSEC, he visto que el doctor usa mucho amitriptilina, pero le encanta mucho usarla. Y pues la mayoría son pacientes de 65 años y eso les dice, ¿cómo se siente en su boca? Bien, ¿puede deglutir bien? Sí. ¿Se atraganta? No. Y en base a eso les sube o les baja. En 2 días me he dado cuenta de eso. Ok, sí. Entonces siguen usando, ¿no? La siguen Sí. usando, mira, curiosamente. Sí, yo Entonces, hasta le dije, doctor, ¿y por qué no usa otro? Dice, no, es muy bueno para el adulto mayor. Ah, bueno. Sí, es los colinérgicos, los famosos medicamentos colinérgicos, ¿no? Ok. Pero más bien, Bueno, Sandy, si tú tienes un paciente en la consulta, ¿estás viendo la consulta ya o no? Pregunto. No sé. No, ¿Todavía no? todavía no. Todavía Entonces, estamos en hospital. ¿quién será? Adriana, sí. Adriana, tú ves la consulta y te llega un paciente de boca seca. Entonces, dices, bueno, a ver qué fármaco puedo modificar o como dice Nefta de los antidepresivos, en fin. No le quieres quitar el antidepresivo, por ejemplo, porque va muy bien de la depresión, nada más tiene la boca seca y pues un poco de disfagia, ¿no? Ajá. ¿Qué le recomiendas? Pues le recomendaría como lo que es la saliva artificial o que Eso, mantenga a ver, hidratada. espérame. La saliva artificial, ¿cómo la haces? No sé bien la receta, pero sé que puede ser con nopales, bueno, con el líquido que, bueno, cuando Bueno, esté mañana vamos a ver, ¿qué quedamos de ver? Lo de gota, ajá, los alimentos en gota y tratamiento. lo de gota, y vamos a ver todo lo de boca seca, porque es muy frecuente, ¿no? Además del Sjögren, que dijo aquí que quedaron algunas cosas quizá pendientes para que se pongan a leer, y hacemos, como le digo, fuga de ideas y califico. Ujú, sí, sí, doctor. Sí, ya ves, tú sí vas a las reuniones, no como Amlito que no va al Senado. A ver quién falta mañana. Yo tengo Falta guardia. mañana. A ver quién no viene al Senado. ¿Sale? Sí, Sí. No veo a nadie o hay alguien del 2 o ya no se meten. No, ¿verdad? No están. Que hoy no. Ok. Bueno, vean, en YouTube, Leslie, vean en YouTube la infusión de nopal para boca seca. Sí, así dice, infusión de nopal para boca seca. Ahí les encargo. Sale. Bueno, muchas gracias. Bueno. A ver qué dice Juan Carlos, si ya nos vamos o nos quedamos. Ya, Doc, adelante. Vámonos, sale. Esperemos que mañana sí lleguen y traigan preguntas, comentarios, por favor, para que repasen. Porque sí son temas frecuentes. Este último en particular,
hacer la diferencial y el tratamiento pues es muy similar. ¿Vale? Sí, Órale, muchas gracias. Muy bien, hasta Nefta. luego. Gracias. Gracias. Bye. Bye.